A nombre de la Comisión de Selección, agradecemos el esfuerzo que sabemos que habrá significado para ti enviar todos tus documentos de manera puntual para que pudiéramos analizarlos y sobre todo esta convicción de querer participar en este proceso tan importante, ¿no? Para la ciudadanía. Te lo agradecemos. Te presento a mis compañeros, Adrián López, la maestra Elena Mújica, la maestra Emma Cuevas, Alejandro Riquelme y mi nombre es Celina Izquierdo. Te voy a explicar, aunque ya tienes un documento sobre ello, cuál es la mecánica de esta entrevista. Tienes primero 15 minutos para una exposición libre. Mi compañero te mostrará con un indicador amarillo cuando hayan transcurrido los 10 minutos y a los 15 minutos te sacará la tarjeta roja. No tienes que utilizar los 15 minutos ni los 10 minutos, siéntete en la libertad de expresar las ideas que hayas preparado, si es que así lo hiciste, en el tiempo en que lo consideres pertinente. Todo el tiempo que no uses en esta primera parte podrá ser bien usado en la segunda parte, que es una etapa de preguntas y respuestas, donde directamente la responsable de hacértelas es mi compañera Elena Mújica. Estas preguntas las hemos elaborado y diseñado entre todos y todas a partir del análisis de la información que nos proporcionaste y sobre todo en algunos casos es porque queremos saber mucho más a fondo detalles muy específicos que a lo mejor no estuvieron o dudas que nos surgieron sobre tu documentación. También, bueno, como ya lo has visto, hay una parte en la que queremos saber mucho más de tu personalidad que en los papeles difícilmente se logra ver. Así es de que, bienvenido, por favor te pedimos que hables fuerte porque creo que el micro tiene una intensidad baja. Así es de que adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, mucho gusto a todos y muchas gracias por dejarme participar en esta etapa del proceso. Sí, preparé un documento, me siento más cómodo de esta manera en razón de la metodología de la entrevista. Entonces, pues quisiera ir contestando cada uno de los puntos a continuación. Parte de la visión crítica de lo que el Comité de Participación Ciudadana puede llegar a ser en el corto, mediano y largo plazo. El Comité de Participación Ciudadana es una instancia que nace como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, con dos funciones de gran relevancia: ser contrapeso y vigilante del mismo. En el corto plazo, debe responder a los objetivos y a las facultades que las leyes del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción le atribuyen. Y por consecuencia, iniciar con un verdadero mecanismo de vinculación que potencialice la participación de los sectores social y académico para la formulación de propuestas, políticas públicas, evaluaciones que permitan detener uno de los mayores lastres que impiden el verdadero crecimiento, desarrollo y progreso del país, la corrupción. Debe ser un comité ampliamente conocido en toda la geografía del Estado, verdaderamente vinculado, con fuertes y variadas líneas de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los ciudadanos interesados en el combate a la corrupción. En el mediano plazo, el comité debe ser reconocido ampliamente por la sociedad por ser un verdadero instrumento ciudadano, ajeno totalmente a intereses particulares, empresariales, gubernamentales o partidista, es decir, que en el mediano plazo goce de legitimidad y prestigio en nuestra comunidad. El comité debe convertirse en un órgano que, emanado de la sociedad civil, coadyuve como parte del Sistema Nacional Anticorrupción con la efectividad y con la solvencia necesaria para evitar vulnerabilidades de las instituciones públicas, el uso de los recursos públicos para beneficio de particulares, lo cual se refleja en la merma de calidad y en la cantidad de los servicios que se ofrecen hoy en día a la ciudadanía. En el largo plazo, el Comité de Participación Ciudadana debe ser una instancia colegiada, respetada y apoyada por la sociedad civil, por realizar un trabajo eficiente y efectivo en contra de los actos de corrupción. Habrá de convertirse en un verdadero contrapeso ciudadano en la lucha contra las prácticas deshonestas y sus resoluciones y recomendaciones serán respetadas y tomadas en cuenta por la autoridad. Sin embargo, quiero hacer hincapié que coincido con lo que algunas voces han mencionado respecto a que en el largo plazo este tipo de órganos deberían
incluso de desaparecer. Cuando el cáncer de la corrupción ya se haya reducido tanto que ya no signifique una problemática social tan apremiante y lastimosa como la es en la actualidad, y que la honestidad sea una cualidad tan constante en la práctica diaria del ejercicio público que ya no sea necesario que se usen recursos públicos para su procuración. Cuando la corrupción se pueda contar como un dato histórico superado y como un antivalor que mucho daño le causó a la República. Mientras tanto, tenemos todos la obligación patriótica de fortalecer y enarbolar las iniciativas que, como esta, ya fue aprobada y que se suma institucionalmente a la lucha en contra de la deshonestidad. Siguiendo con los puntos, mi propuesta inicial para agenda del comité comienza al interior del mismo comité. Considero muy importante que quienes ocupen una silla en este comité ciudadano realicen en primer término un proceso de planeación participativa que inicie con una capacitación jurídica y administrativa para el óptimo desempeño de las funciones. Establecer con claridad y con base en la ley la misión, la visión, el objetivo general, los objetivos específicos, un cronograma de tareas con funciones detalladas y claras del comité. Mi propuesta sería, en suma, construir en consenso una agenda que inicie al interior y que permee al exterior. Seguidamente, con orden y disciplina y con responsabilidad, dar inicio a la tarea de vinculación, principalmente con dos sectores: las organizaciones de la sociedad civil y la academia, buscando los espacios para poder construir de manera conjunta las propuestas para la participación de la sociedad en la prevención y la denuncia de los actos de corrupción. En nuestros instrumentos de planeación, establecer con precisión actividades como capacitaciones, reuniones de trabajo, foros de consulta, sesiones de evaluación, talleres para la formación de iniciativas y de políticas públicas y demás actividades que contribuyan al logro del objetivo general del comité. Ser una institución naciente, al ser una institución naciente, la agenda del comité deberá, desde mi perspectiva profesional, priorizar en su inicio la organización, normas y funcionamiento interior para posteriormente arrancar con las actividades que permitan la tarea de vinculación social y académica para fungir como un verdadero contrapeso, que es la razón de ser y el hacer de este comité. En tercer punto, ¿cuáles serían mis principales aportes curriculares que considero? Conozco el andamiaje normativo de la responsabilidad de los servidores públicos, debido a que tengo más de 14 años de experiencia en el trabajo en la administración pública en el Estado. Mi formación como licenciado en Contaduría y maestro en Economía y Administración Pública me permiten estudiar y comprender rápidamente la legislación en materia de transparencia, fiscalización y combate a la corrupción. Durante los 14 años de servicio y por la naturaleza de mis funciones, estuve en contacto con la administración de recursos públicos, contrataciones y manejo de personal. Nunca tuve que enfrentar algún señalamiento por malos manejos o por observaciones no atendidas de distintos procesos de auditorías. Tanto en el desempeño de mis funciones como del personal a mi cargo, siempre vigilé que todas las tareas se hicieran en estricto apego a la reglamentación, procurando un manejo honesto y transparente de los recursos. Particularmente durante mi paso por distintas oficialías mayores, tuve que iniciar procedimientos administrativos sancionadores a servidores públicos de distintos niveles por faltas administrativas o por incurrir en actos de corrupción. Otro aspecto curricular que resalto es la experiencia en el trabajo colegiado. Por ejemplo, conozco el mecanismo para incorporar, analizar y en su caso aprobar algún tema a nivel de cabildos municipales, ya que recurrentemente tuve intervenciones ante este órgano municipal por la naturaleza de mis responsabilidades. También adquirí experiencia por mi participación en el Consejo Distrital Electoral con sede en Playa del Carmen. Actualmente desarrollo trabajo colegiado al interior de la universidad, inicialmente desde 2015 como coordinador de la Academia de Ingeniería Empresarial, coordinando a todos los profesores adscritos a ese programa educativo. Posteriormente, en 2016 y hasta la actualidad, como jefe del Departamento Académico del campus, encabezando las sesiones departamentales donde concurren las 4 coordinaciones de los programas educativos del campus. Y por último, en mi participación como representante de los profesores ante el Consejo Académico de Unidad, que es el máximo órgano colegiado del campus. Adicional a estos trabajos colegiados, también por la responsabilidad del jefe académico, se efectúan tareas
en comisiones colegiadas, como por ejemplo encabezando los trabajos de jurado calificador y como integrante de la comisión dictaminadora de dependencia, todo esto en el proceso de evaluación a nuestra plantilla docente. En el cuarto punto, los rasgos de mi personalidad que considero podrían aportar a los trabajos del comité. Considero la honradez como una virtud de mi personalidad. La asumo como el valor más importante en mi vida. Soy una persona muy trabajadora. En el ámbito profesional siempre realizo mis funciones con el máximo empeño y profesionalismo. El trabajo en el ámbito académico ha perfeccionado mi sentido analítico y objetivo para todos los aspectos de mi vida. Reconozco la competencia por mérito, ya que en mi vida profesional, en todas las empresas y entidades donde he trabajado, siempre he sido objeto de promociones y reconocimientos, lo que me ha llevado a ocupar cada uno de los cargos en los que he tenido la oportunidad de participar. Me gusta el trabajo en equipo, soy una persona siempre abierta al diálogo cordial y a la búsqueda del consenso. Por último, mi expectativa ideal de la duración en el cargo es entre 3 y 5 años, ya que actualmente me desempeño en el ámbito docente, pero considero que el término que propongo, el plazo que propongo, es el necesario para realmente poder aportar al trabajo y poder alcanzar a ver materializados los logros del mismo. Sería todo lo que preparé en este sentido, para esta etapa. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Nuevamente agradecemos su participación y en este momento su exposición. Tengo algunas preguntas para hacer. Mencionaba en su exposición que inició algunos procesos administrativos en algún momento dentro de sus funciones como funcionario de nivel medio en el Ayuntamiento de Solidaridad. ¿Es correcto? ¿O en el de Cozumel? Es correcto. Bueno, en todas las participaciones que tuve en ayuntamientos, yo he participado en 5 distintas administraciones municipales, más en 3 administraciones en Cozumel y 2 en Playa del Carmen. En todas ellas he tenido la necesidad de hacerlo, ¿no? Debido al cumplimiento de mis funciones, ¿no? Precisamente al cuidado que me interesaba y siempre me ha interesado tener de mi persona y del personal que trabaja bajo mi mando, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Ese procedimiento fue solamente interno o fue más allá, un procedimiento externo o reportado ante instancias externas del propio ayuntamiento? Hubo de ambos casos. Los que se resolvieron internamente, bueno, afortunadamente las resoluciones internas pues ahí terminaron, ¿no? Muchas de ellas terminaron con apercibimientos, amonestaciones, inhabilitaciones y pues con despidos en algunos casos necesarios cuando depende de la gravedad, ¿no? Aquí lo que normalmente, bueno, lo que procuré durante ese tiempo y que no se llevaba a cabo mucho en la práctica era así señalar, ¿no? Era la vigilancia del personal, eran de distintas naturalezas, puede ser algo muy simple, pero que a veces en la práctica no se lleva a cabo como el documentar, el levantar un acta administrativa, por ejemplo, es una situación que en municipios a veces no se lleva a cabo y bueno, se van quedando ese tipo de personas dentro de las organizaciones que le van haciendo un daño, ¿no? Son nocivas, ¿no? Entonces yo sí tenía el cuidado de poder depurar un poquito la nómina cuando se localizaban esas circunstancias, esos casos. Mencionaba que con el equipo de trabajo con el que colaboraba y que identificaba estas situaciones, pero ¿en algún momento identificó alguna situación de corrupción en un nivel jerárquico más alto al suyo y qué hizo en este caso? No en mi nivel, solo fue hacia el interior de las direcciones que yo encabezaba. Sí habían algunos señalamientos que en su momento se hicieron,
propios, por ejemplo, de velar por los intereses del patrimonio municipal, que fue una de las áreas que me tocó encabezar. Ya ni siquiera estamos hablando de una dirección general, es una dirección de área nada más. Pero sí, jerárquicamente se puede interpretar que detecté inconsistencias de niveles superiores, como pudiera ser la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, y mi manera de cómo afrontar esto era, pues, primero ventilándolo, documentándolo, exigiendo se asumieran las responsabilidades para el caso de los faltantes de activos fijos, por ejemplo, y turnando y dando vista a la Contraloría Municipal. Esa era la herramienta con la cual yo podía contar desde el nivel en donde me encontraba para forzar a la autoridad competente, en este caso el órgano de fiscalización interno, que es la Contraloría Municipal, a que llevase a cabo las sanciones necesarias, ¿no? En alguna de estas funciones que tuvo dentro de los ayuntamientos en los que participó, ¿realizó alguna propuesta de anticorrupción en alguna de estas instancias? Bueno, se incorporaron algunas propuestas en lineamientos generales del gasto, ¿no? Va aparejado porque al endurecer estos lineamientos se evita como consecuencia corrupción, ciertos filtros. Por ahí yo tengo un trabajo de tesis de maestría que ya tiene algunos años, ¿no? Tiene que ver con los mecanismos con los cuales se carecían en ese momento, y precisamente lo hice del municipio de Cozumel, en donde aún las instancias de gobierno municipal, aunque tuvieran la intención de evitar duplicidad en gasto de apoyo social, por ejemplo, no tenían los instrumentos para poderlo controlar, aunque quisieran. Entonces, habían fugas porque varias dependencias simultáneamente pudieran otorgar el mismo tipo de apoyo a la misma familia o a la misma persona. Entonces, de manera municipal no estaba contenida. Entonces, las recomendaciones para integrar esos lineamientos generales del gasto iban diseñadas o alineadas a poder cubrir esos resquicios, ¿no? Esas fracturas que tenía ahí el sistema, y por donde podía haber pues un gasto no controlado, ¿no? Digamos que serían las aportaciones que se puedan haber documentado en algún momento dado. ¿Cuál ha sido la situación de trabajo más tensa a la que se ha enfrentado y cómo lo resolvió? Hay múltiples situaciones en ayuntamientos, precisamente en las áreas que me tocó encabezar, pues estaban las oficiales mayores, las que tienen que ver con las contrataciones. Por la región, pues las más críticas han sido los embates de los huracanes, ¿no? No es una cosa menor, es una situación que recurrentemente se presentó, particularmente en Cozumel, con el embate del huracán Vilma, por ejemplo, una situación muy, muy compleja, poder no dejar de dar los servicios con una disposición muy limitada de recursos, de personal, etcétera, ¿no? Entonces, creo que han sido las situaciones más complejas a resolver, jornadas interminables, etcétera, ¿no? ¿Y alguna situación tensa en cuanto a conflicto de intereses? No al menos que me tocara atender, no lo registro en este momento, no lo registro. Muy bien, ¿alguno de mis compañeros quiere hacer preguntas? ¿Cuál fue tu último acto de corrupción? Que me haya tocado presenciar. Tuyo. ¿Mío? Último, no, yo me considero una persona honesta y no participo en ningún acto de corrupción. Muy bien. En el tema
como tú sabes, el Comité de Participación Ciudadana está integrado por 5 elementos, dentro de los cuales siempre va a haber un presidente, y ese presidente dura en su cargo 1 año. Ese presidente preside también el comité coordinador. 2 cosas. ¿A qué embates crees que se va a encontrar ese presidente en el primer año? Y la segunda es, ¿cómo te ves tú, tal vez no en el primer año, pero cómo te ves tú como presidente en el momento en que te toque ser presidente del Comité de Participación y del Comité Coordinador? Gracias. Verdaderamente considero que el Comité de Participación Ciudadana tiene un reto mayúsculo. Todas las tareas no van a ser sencillas, a ser de amplias y extenuantes jornadas de trabajo seguramente, particularmente esa primera presidencia, ese año, lo será así. La coordinación, la vinculación con los otros actores del sistema estatal, creo que es la parte delicada, mantener esa línea de comunicación, como dije en un principio, a largo plazo sí que sus recomendaciones, sus llamados sean tomados en cuenta. Esa será la parte central. Para ello creo que debe de, al mismo tiempo, generar una línea de comunicación con la sociedad para que respalden esas tareas. Primordial será lograrse colocar, ¿no?, en el escenario actual, precisamente para que obtenga la legitimidad. Y al interior, pues desde luego que las tareas de organización serán, repito, muy amplias. La organización interna, el secretario técnico, la integración de las convocatorias para el comité, coordinador, etcétera. Creo que son de los retos que en general tiene el Comité de Participación, lo tendrá siempre, permanentemente, pero muy particularmente en el primer año. ¿Cómo me veo en la segunda pregunta? Encabezando, en su momento, es una presidencia rotativa. Considero que tengo buen manejo de los comités, de los organismos colegiados. En mi experiencia sé que todos tienen alguna fortaleza, alguna debilidad. Sé tomar en cuenta esas fortalezas y combinarlas para alcanzar los objetivos. Entonces, siento confianza en poder participar en un grupo colegiado de esa naturaleza, porque pues tengo experiencia en ese sentido, en ese manejo, ¿no? No sé si contesté la pregunta. ¿Cómo sería tu...? Perdón, gracias. Disculpándome la tos, de verdad. No se preocupe. Una disculpa. Y ¿cómo sería tu ideal para formar en perfiles el Comité de Participación Ciudadana? Voy a decirlo así porque siento que podría ser una de mis fortalezas, pero realmente estoy convencido de ello. Para poder combatir la corrupción hay que mirarla de cerca, saberla visualizar, localizar. Creo que en el ejercicio de la administración pública, las personalidades que se definan, integren el comité, sí que cuenten con esa experiencia, haber estado, en el argot académico le decimos en el ajo, ¿no? Haber estado y haber podido observar, porque van a tener una facilidad de poder encontrar, repito, esos resquicios, esas fracturas que tiene la legislación, la reglamentación, que permiten que gente corrupta pues salga con la suya. Entonces, sería más fácil si tenemos este perfil integrando al comité. Es mi consideración personal. Una pregunta. En mi experiencia, yo tengo, sí.
En mi experiencia, las secretarías de planeación de los municipios, o uno del cual conozco más o menos cercanamente, pues son quienes hacen el teje-maneje. O sea, ya después los otros ejecutan, pero ellos diseñan de dónde viene, a dónde va, cómo lo acomodan, a quién le quitan, a quién le ponen. Y de las reglas generales de la federación hacen un moloch que salen beneficiados siempre. Y en los municipios en los que tú estuviste, bueno, nunca salieron exentos de señalamientos muy, muy graves, lo sabemos, históricamente así ha sido. Mi pregunta concretamente es, ¿cómo transitaste, porque además analizamos lo que se dice de ti en redes, ¿cómo transitaste esos años saliendo de la manera que saliste? Yo, siendo muy profesional en mi trabajo, yo la verdad que procuré un manejo honesto siempre en cada una de las oficinas, chiquitas, grandotas. Bueno, para el ámbito municipal habrá quien piense que todas son chiquitas, ¿no? Pero procurando ese cuidado, no estamos exentos. Alguna vez algún presidente municipal me dijo, te voy a dar la oportunidad, te voy a poner donde hay. perfectamente, ¿no? Es decir, porque además yo tuve la oportunidad de permanecer amén de cambios de partidos absolutamente antagonistas. Pongamos eso. Entonces este presidente que pues, venía en un proceso de renovación, era la alternancia, ¿no? Primera alternancia, todo muy claro, te voy a dar la oportunidad. Pero abajo, claramente su propuesta inicial no funcionó, hubo la necesidad de hacer cambios y la propia administración de él, gente ajena, gente que entró, fueron los primeros que pusieron mi nombre en la mesa. Es que él es el natural que tiene que encabezar esa oficina. Entonces fue cuando me dijo, te voy a dar la oportunidad. Abusado, ¿no? Estamos hablando hace varios años, yo tuve la oportunidad de empezar a participar muy joven. Entonces, abusado, siempre ten mucho cuidado con la gente. Aunque sea la gente que está contigo, por algún lado va a salir algo, ¿no? Y efectivamente, o sea, siempre tenemos que ser muy vigilantes de eso. Y yo tuve ese cuidado, creo que ha sido lo que me ha logrado mantener. Repito, el haber alcanzado las posiciones por las donde haya pasado, yo obedece no a ningún compadrazgo, me lo he ganado. Esas posiciones por donde he pasado, me las he ganado cada una de ellas. Y empecé desde el eslabón más chico, sin cobrar, como una especie de servicio social que no existía. Luego cobré 1,200 pesos y así fui ganando. Tuve la virtud de poder pues empujar tanto el trabajo que se me reconociera y me dieran las promociones. Y fue que alcancé todas estas que he podido, hasta donde fue posible, ¿no? Porque después se llega a un límite en unas posiciones que las que avanzan son posiciones políticas, ya no son de mérito, ¿no? Creo que eso es lo que me ha mantenido hasta el momento y el trabajo que realizo. Es por mi parte esto. Pues muchas gracias nuevamente. Estamos en comunicación. Muchas gracias por la oportunidad. Mucho gusto a todos. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto.